Imagina por un momento que estás completamente inmovilizado sobre una mesa de metal helada. No hay anestesia, ni siquiera un poco de morfina. Un bisturí afilado comienza a cortar tu abdomen mientras tu corazón late con fuerza. El dolor es inmediato, cegador, pero el médico no se inmuta, solo observa con atención clínica cómo una bacteria comienza a devorar tus órganos desde el interior. Y en su libreta anota con letra precisa el momento exacto de cada grito, el instante en que tu pulso empieza a fallar, el segundo preciso en que tu vida se apaga. Este no es el guión de una película de terror. Esto ocurrió en la realidad a miles de personas inocentes, hombres comunes, mujeres embarazadas, niños pequeños e incluso recién nacidos. Hablamos de la Unidad 731, el programa secreto más oscuro y cruel del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esto estuvo activo desde 1936 hasta 1945 en la región ocupada de Manchuria, justo a las afueras de la ciudad de Harbin, en el noreste de China. El hombre detrás de todo esto era el teniente general Shiro Ishii, un médico formado en las mejores universidades japonesas, un oficial ambicioso del ejército imperial y, sin exagerar, uno de los monstruos más fríos de la historia moderna. Ishii estaba obsesionado con la idea de que las armas biológicas, no las balas ni las bombas, sino gérmenes y virus, podrían decidir el resultado de cualquier guerra futura. Para probar su teoría, estaba sujetos de experimentación perfectos, cuerpos humanos vivos en condiciones controladas. El complejo se disfrazaba oficialmente como un centro de purificación de agua y prevención de epidemias. En la práctica, era una instalación industrial de la muerte, laboratorios subterráneos, incineradores masivos, celdas de contención, salas de disección. Allí cultivaban a gran escala patógenos letales, cólera, tifus, antrax, sífilis y sobre todo la peste bubónica, provocada por la bacteria Yersinia pestis, la misma plaga negra que diezmó Europa en el siglo XIV. ¿Cómo actuaba esta pulga en el cuerpo? Una pulga infectada picaba. En horas los ganglios linfáticos se inflamaban hasta formar bubones dolorosos, negros del tamaño de un huevo. Luego llegaba la fase septicémica. El sistema inmune entraba en un pánico, liberando una tormenta de citoquinas. La presión arterial colapsaba, la fiebre subía a niveles letales. Riñones, hígado, pulmones y corazón fallaban uno tras otro. La muerte solía llegar entre los 2 y 7 días, aunque en muchos casos era mucho más rápida y agonizante. En la Unidad 731 no había la intención de curar ni aliviar el sufrimiento. El objetivo era medir todo con precisión científica obsesiva. El tiempo exacto que tardaba cada órgano en colapsar, la velocidad a la que la bacteria se propagaba por la sangre, la cantidad de gérmenes necesarios para matar a un adulto sano, todo sin analgésicos, sin antibióticos, sin la menor compasión humana a las víctimas. Chinos, rusos, coreanos, mongoles, prisioneros de guerra, nunca les llamaban por su nombre. Los reducían a un simple término, maruta, que significa troncos. Para los científicos no eran personas, eran materiales de laboratorio desechables. Y los experimentos iban mucho más allá de las infecciones. Uno de los más horrendos eran las vivisecciones sin anestesia. Abrían el abdomen o el pecho de las personas aún conscientes y con el corazón latiendo. Extraían órganos infectados mientras el sujeto gritaba y se retorcía. Todo para estudiar la progresión de la enfermedad en vivo, en tiempo real. Incluso niños y mujeres embarazadas fueron sometidos a estas disecciones. Otro tipo de tortura era la congelación extrema. Sumergían extremidades en tanques de agua helada hasta que la carne se congelaba por completo, volviéndose negra y dura. Golpeaban las piernas congeladas con martillos y sonaban como madera seca. Luego las descongelaban lentamente solo para repetir el ciclo una y otra vez. El propósito, determinar los límites del cuerpo humano ante el frío, no para tratar congelaciones, sino para mejorar técnicas de guerra en climas extremos. Pero el horror no se limitó a los muros del complejo. Los científicos de la Unidad 731 desarrollaron bombas de cerámica especiales cargadas con cientos de miles de pulgas infectadas con peste. Las lanzaron desde aviones sobre ciudades chinas indefensas como Ningbo en 1940 y Changde en 1941 y entre otras. Los brotes que siguieron fueron devastadores. Estimaciones históricas confiables sitúan que entre 200.000 y 500.000 civiles muertos por estas armas biológicas en operaciones de campo. Dentro del propio complejo, entre 3.000 y 12.000 personas fueron torturadas, infectadas deliberadamente y diseccionadas vivas. No existe registro de documentos de un solo sobreviviente. Llega agosto de 1945. Japón se rinde incondicionalmente. El mundo espera juicios internacionales como los de Nuremberg. Pero para los científicos de la Unidad 731 no hubo condenas. Estados Unidos les ofreció inmunidad total a Shiro Ishii y a la mayoría de su equipo.
A cambio solo exigieron una cosa: entregar todos los datos recopilados durante años de experimentos inhumanos. Pero esos datos obtenidos, cortando, congelando y envenenando a miles de personas, se convirtieron en la base del programa de armas biológicas estadounidenses durante la Guerra Fría. Las víctimas murieron 2 veces, primero en las mesas de disección y después cuando la historia oficial decidió borrarlas y olvidarlas. Hoy, gracias en parte a horrores como este, tenemos códigos éticos internacionales estrictos, como el consentimiento informado obligatorio, comités de ética en investigación, la Declaración de Helsinki, límites claros que protegen la dignidad humana en nombre de la ciencia, porque la ciencia en sí misma es neutral, es una herramienta extraordinaria, puede erradicar pandemias enteras o diseñar armas que las provoquen. La diferencia nunca está en los microscopios, en los laboratorios o en las probetas. Está siempre en las decisiones humanas, en la moral de quien las toman. La pregunta es no si algo tan monstruoso pudo suceder alguna vez, ya sucedió. La pregunta es ¿qué realmente debería inquietarnos hoy? ¿Está ocurriendo de nuevo en este preciso instante, en algún laboratorio escondido del mundo, bajo alguna otra bandera nacional o con alguna nueva justificación política o científica? Si te ha gustado el video, no olvides darle like, comparte y suscríbete para que más personas puedan conocer los horrores que han marcado nuestra historia y así evitar que se repitan.